Viajemos ahora hacia el extremo oriental del mundo antiguo, a una tierra atravesada por grandes ríos, vastas llanuras y montañas imponentes. Una región donde de manera casi ininterrumpida floreció una de las civilizaciones más antiguas, complejas y duraderas de la historia humana. Hablamos de la civilización china. Mientras otras civilizaciones surgieron, desaparecieron y fueron reemplazadas, China logró algo extraordinario: mantener una continuidad cultural de miles de años, adaptándose al cambio sin perder su identidad. Nuestra historia comienza alrededor del tercer milenio antes de Cristo, en los valles del río Amarillo y del río Yangtze. Allí, las primeras comunidades agrícolas sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en un vasto imperio. La tradición china habla de dinastías legendarias, como la dinastía Xia, considerada durante siglos un mito, pero que hoy algunos arqueólogos relacionan con evidencias reales de antiguas sociedades organizadas. Más adelante surgirían dinastías plenamente documentadas, como la Shang y la Zhou, donde el poder político, la religión y la organización social comenzaron a estructurarse de forma sólida. A diferencia de las ciudades-estado de Mesopotamia, China se desarrolló bajo la idea de un poder centralizado, encarnado en la figura del emperador. El emperador no era solo un gobernante, era el hijo del cielo. Según la creencia china, su autoridad provenía del mandato del cielo, una especie de contrato moral. Si gobernaba con justicia, el cielo lo respaldaba. Si era corrupto o tiránico, el mandato podía retirarse y con él el derecho a gobernar. Esta idea explicaba las guerras, las rebeliones y el surgimiento de nuevas dinastías, no como simples conflictos políticos, sino como señales de un orden cósmico que se rompía y se restauraba. La sociedad china se organizó de forma jerárquica y muy disciplinada. En la base estaban los campesinos, responsables de alimentar al imperio, luego los artesanos y los comerciantes, y en lo más alto los funcionarios y sabios, formados en el estudio y la escritura. Porque si hay algo que distingue a la civilización china, es su profundo respeto por el conocimiento. China desarrolló uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, basado en caracteres, que representaban ideas y conceptos, no sonidos como en los alfabetos occidentales. Esta escritura permitió preservar su historia, su filosofía y su ciencia a lo largo de milenios. En el campo de la tecnología, los aportes chinos fueron revolucionarios. Inventaron el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta. 4 descubrimientos que transformarían el mundo entero. Mientras en Europa aún se copiaban libros a mano, en China ya se imprimían textos. Mientras otros pueblos se orientaban por estrellas, los chinos usaban la brújula. Y siglos antes de que la pólvora cambiara la guerra en Occidente, ya era conocida y utilizada en Asia. La agricultura también fue clave en su desarrollo. El cultivo del arroz, junto con avanzados sistemas de irrigación, permitió sostener poblaciones enormes y ciudades densamente pobladas. Pero China no fue solo técnica y organización, fue también pensamiento. Allí surgieron corrientes filosóficas que aún influyen en millones de personas. Confucio enseñó la importancia del orden, la ética, el respeto y la familia. El taoísmo habló del equilibrio con la naturaleza y el fluir de la vida. Y más tarde el budismo, que encontró en China un terreno fértil para expandirse. Estas ideas moldearon no solo la política, sino la vida cotidiana, las relaciones humanas y la forma de entender el universo. Durante siglos, el imperio chino alcanzó momentos de enorme esplendor.
Sin embargo, como toda gran civilización, también enfrentó crisis, invasiones, luchas internas, corrupción y desastres naturales provocaron ciclos de caída y renacimiento. Pero incluso cuando una dinastía colapsaba, la civilización china no desaparecía, se transformaba. Y aquí es donde aparecen los misterios. La Gran Muralla China, por ejemplo, no es solo una construcción, sino el resultado de siglos de trabajo, miles de kilómetros levantados para proteger al imperio de invasiones. Pero aún hoy surgen preguntas de cuántas personas murieron construyéndola. ¿Fue realmente tan efectiva como se cree? ¿O fue también un símbolo de control interno más que de defensa externa? Otro misterio lo encontramos en el ejército de terracota. Miles de soldados de tamaño real enterrados para custodiar la tumba del primer emperador, Qin Shi Huang. Cada rostro es distinto. Cada figura parece una persona real. ¿Por qué dedicar tantos recursos a un ejército que nunca combatiría en vida? ¿Qué tanto temían los emperadores al más allá? Y está también la alquimia china. La búsqueda de la inmortalidad llevó a muchos sabios a experimentar con sustancias extrañas. Paradójicamente, en ese intento se descubrió la pólvora. ¿Buscaban vida eterna o conocimiento prohibido? La historia oficial nos da respuestas fundamentadas, pero los mitos, las leyendas y las preguntas sin resolver nos recuerdan que China no es solo una civilización del pasado, sino un universo cultural profundo, complejo y aún en estudio. Porque entender China no es solo mirar hacia atrás, es entender una de las raíces más influyentes del mundo moderno. Y en los próximos videos exploraremos con más detalle sus dinastías, sus inventos y los enigmas que aún desafían a la historia. Nos vemos en un siguiente video.